vayan ubicando, y también a los que están afuera del salón, pues reiterarles que por acá los esperamos con una agenda bien completa. Serán 2 días de jornadas amplias, con paneles, conferencias, conversaciones interesantes, actividades y experiencias que estarán encaminadas a crear un mejor país, un país más verde. Y esto con el compromiso de cada uno de nosotros, que hoy somos testigos de todo el esfuerzo que se ha puesto en el marco de Expo Sostenible 2026 y de la importancia que tiene la participación de cada uno de nosotros para hacer de este compromiso una realidad, pasar de las palabras a la acción. Damas y caballeros, sin más preámbulos, pues vamos a recibir en este escenario con una conferencia magistral al director de INAPA, Wellington Arnaud. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Van entrando los demás. En primer lugar, darle gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí en este día tan especial. Felicitar a los organizadores de esta segunda Expo Sostenible 2026. De verdad que es una apuesta que está cogiendo cada día mucho más importancia. Y qué bueno que el presidente Luis Abinader estuvo aquí en esta apertura, en una muestra de apoyo a este tema tan importante. Y quiero iniciar mis palabras precisamente haciendo una pregunta que parece simple, pero no lo es. ¿Qué es la sostenibilidad? No podemos mirar a la sostenibilidad como un tema que se relacione únicamente con medio ambiente, que tenemos que ser amigables con el medio ambiente, sino más allá, una mirada holística. La sostenibilidad precisamente es desarrollo humano, con esto mejoría de la calidad de vida de la gente, pero al mismo tiempo son soluciones definitivas que cambian nuestro entorno y que son parte de nuestra vida. La sostenibilidad está en todo y tenemos que acostumbrarnos a verlo así. Y hay 3 aspectos que me llamaron la atención, tanto de la intervención de Samuel Sena como de Francisco, nuestro querido Francisco, está su madre por ahí, doña Bélica, Francisco Valdés y Rigoberta también. La primera, que tenemos que pasar de las palabras a los hechos. Eso es fundamental. Tenemos que ver el resultado. Pasar de la retórica a los resultados, que fue en el orden que hablaron los primeros 2. Y Rigoberta habló de voluntad política. Sin voluntad política no se toman las decisiones que transforman. Y eso es muy importante, porque es fundamental, y precisamente yo quiero iniciar y explicar más bien cuál ha sido nuestra experiencia en el tema de la sostenibilidad con un proyecto que nos ha marcado, un proyecto que inició con una visión que es el saneamiento de Arroyo Gurabo, la obra de mayor impacto social y medioambiental que se haya ejecutado en la historia dominicana, y responde a una visión sostenible de la gestión pública, viendo los proyectos de manera general, no de manera particular, como precisamente tenemos que empezar a ver la sostenibilidad. Porque en principio, recuerdo que en un gabinete de agua y construcción, el presidente Luis Abinader, conjuntamente con Eduardo Estrella, que en ese momento era senador de Santiago, nos dan la responsabilidad de iniciar ese proceso del saneamiento del Arroyo Gurabo. Le dicen cañada, pero realmente es un río
es el río Gurabo, que conjuntamente con el Quinigua y el Jacagua son 3 afluentes del río más largo del país, que es el Yaque del Norte. Y la motivación inicial era precisamente que este contaminaba con el 43% al río Yaque del Norte, impactando a millones de personas por la cantidad de provincias que toca el río Yaque del Norte. Pero la mirada y la enseñanza precisamente de esta intervención y de este proyecto transformador fue verlo con una mirada más amplia, una mirada completa. No solo el tema de la contaminación, sino el tema social. Porque precisamente este río que nace en Palo Quemado, que es una zona que está al inicio de la carretera turística Santiago-Puerto Plata y que le cruza de norte a sur a la ciudad de Santiago, que nos acompaña aquí el privilegio de tener el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, que conoce muy bien, ha estado acompañándonos y apoyándonos en este proceso. Precisamente le pasa por el centro de Santiago y en más de 10 décadas, más de 60 años, se construyeron y se habitaron y se crearon 19 barrios. María Isabel, que está aquí, nuestra doctora en sostenibilidad, que ha estado acompañándonos en este proceso, con más de 7,000 familias que han vivido allí, creciendo en un estado totalmente desorganizado, sin servicios, donde se ha generado un ecosistema, se había generado un ecosistema social complejo, delincuencia, riesgo, enfermedades. Allí la gente y los niños caminaban por encima del excremento, una situación difícil. Entonces, este proyecto nos dio la oportunidad de mirar no solamente el tema de la contaminación, sino el tema de la salud, sino el tema de la situación social, y inicia el proceso que nosotros, sin duda, hemos convertido, se podría decir, en el inicio de cambiar una mirada al saneamiento como obras que no se ven porque las tuberías van por debajo de la tierra, pero sí se sienten en la salud de la gente. Mirar ese problema completo y haber tocado 14 de los 16 objetivos de desarrollo sostenible en esta obra es una evidencia de que estamos marcando un antes y un después en intervenciones de esta naturaleza. Por todo lo que comprende y todo el esfuerzo y la articulación, la coordinación de profesionales de toda índole. Diseñar pensando el inicio, cómo se va a sostener el sistema. Esto fue algo fundamental. Este desarrollo del saneamiento de Arroyo Gurabo, primero nos dio, en una parte técnica, nosotros tuvimos que, conforme a la cota del río, tuvimos que hacer un tramo de 3.4 kilómetros en hormigón armado, por la velocidad de las aguas, por la corrida que se hizo y la simulación a un tema de 100 años, que ya en la segunda fase, porque estamos en la primera etapa, segunda etapa, desarrollando la tercera etapa, pero ya en la segunda fase, la intervención aún va a ser mucho más, vamos a decir, amigable con el medio ambiente, porque al no tener esa pendiente que le da una velocidad enorme al agua, ya esa parte de algunos 7 kilómetros más o menos no va a tener que necesitar hormigón, sí vamos a continuar ciclovía y demás, y aspectos que hemos ido trabajando, pero ya va a ser mucho menos invasiva, porque obligatoriamente teníamos que hacer esa primera parte. La sostenibilidad se prueba cuando llega a la vida real. Ahí vamos al inicio de las intervenciones de Samuel y de Francisco. Esto no es retórica, es que ustedes vieron todas las lluvias que vimos en estos días.
cómo han impactado, y no solo en estos días, en los últimos 2 años, Santiago ha recibido una cantidad enorme de milímetros de agua. Sin embargo, lo que ocurría antes de que cada vez que llovía, veíamos en los medios de comunicación pérdida de vidas, inundaciones, la gente solicitando que se interviniera para restablecerlos de sus ajuares. Pero hoy día, precisamente por tener una voluntad política, ese es el resultado de una obra espectacular que está cambiando la vida de la gente. Hacerlo de esa manera y pensando no solamente en el momento, sino más allá, porque las obras de esta naturaleza son dinámicas y uno se va encontrando con cosas. Y es muy difícil tú recolectar el 100% de las aguas residuales con la deuda enorme de muchos años que tenemos en materia de saneamiento. Nosotros hemos colocado casi 3 kilómetros ya en ambos extremos del arroyo Gurabo, tuberías de 16 pulgadas, de 12 pulgadas, condominiales en todos los sectores para recoger las aguas residuales, pero siempre aparece más, aparece más, aparece más. Entonces se determinó que en la desembocadura del arroyo Gurabo íbamos a realizar una gran laguna con macrofitas y con mangle rojo. Me detengo en el mangle rojo, que es endémico del Caribe y sobre todo de la República Dominicana. Y así como llega el sargazo aquí, así llegó el mangle rojo al Amazonas, donde se estableció, y en la desembocadura del Amazonas, precisamente el mangle rojo hace una labor espectacular en el saneamiento de esas aguas. De manera que nosotros aquí, en la República Dominicana, en una obra inédita, también iniciamos el proceso de siembra de macrofitas. Ya se inició, ya se han sembrado 5.000 plantas o estamos en proceso de eso. También vamos a tener el mangle rojo. De manera que las aguas que no podemos recolectar y canalizar a un colector que va a la planta de tratamiento de Rafey, las vamos a tratar en la desembocadura del río Yaque del Norte. Esto es un hecho fundamental y que es una obra, primera vez que se está utilizando en la República Dominicana. El seguimiento es fundamental. Porque planificar para transformar como concepto es vital. Ahora, si tú planificas para transformar, tienes que dar seguimiento. A lo que no se le da seguimiento no sucede. Solamente el año 2025, o en el año 2025, nosotros visitamos 46 veces esta obra. 46 veces. Conjuntamente con un equipo de trabajo donde cada quien ha asumido el proyecto como suyo. Esto ha sido también vital. Cómo se han conjugado un sinnúmero de profesionales de diferentes áreas y cómo han podido presenciar la transformación y el bienestar de la gente que hoy podemos percibir en toda esta zona. Hablamos de miles de personas. La sostenibilidad también aumenta el valor de la vivienda. Le voy a poner un ejemplo. Luego que concluimos la segunda etapa de esta importante obra, en un recorrido de esas 46 visitas, hay una vivienda que está debajo del puente de la calle Inver, que le llaman el puente de Gurabito, y esa casa tiene un ventanal, y voy caminando por ahí, un señor le vino a hacer un café, y yo le pregunto, señor, ven acá, ¿en cuánto usted vende su casa? Dice, mi casa no hay dinero que la compre. La sostenibilidad también crea plusvalía, también crea riqueza. Y eso es algo que nosotros hemos visto. No solamente en las personas que se han quedado
viviendo en ese entorno, porque nosotros hemos estado desarrollando y en ese mismo proceso hemos reubicado 1.200 familias. Y como estas obras son precisamente dinámicas, las etapas bien pensadas también representan sostenibilidad, porque uno va encontrando, independientemente de que, y esto nació en el origen de esta intervención, porque el origen era solamente sanear, solamente eliminar contaminación, pero la obra fue demandando y fue presentando oportunidades precisamente de mejorar la calidad de vida de la gente. Entornos que antes eran hostiles, hoy se han convertido no solo para la gente de Santiago, porque cada vez que visitamos encontramos una escuela de La Vega, de Bonao, de Puerto Plata. No solamente la gente de Santiago han encontrado en un parque de una capacidad de 600 niños, el más grande del Caribe, con toda la seguridad, han encontrado un espacio de recreación donde antes había un entorno atomizado por la delincuencia. Yo llegué a ver a gente inyectándose a las 10 de la mañana droga en la intemperie ahí. De manera que esta es una obra transformadora y sostenible en el tiempo. Lo social y lo institucional son parte de la ingeniería. Digo lo social porque precisamente cuando se va a iniciar cualquier tipo de proyecto, lo más importante en cualquier área es buscar antecedentes de proyectos parecidos. Con esto tenemos más eficacia en los recursos y también evitamos cometer los errores que se cometieron en proyectos pasados. Y eso fue lo que nosotros hicimos, buscamos la experiencia y se determinó, por ejemplo, que había que hacer un censo, porque se tenía previsto hacer una reubicación, no se sabía de cuánto era la magnitud de la reubicación de las personas, pero al final del día se hizo el censo con la participación de Santiago Solidario, una entidad apoyada por la iglesia, igualmente con sectores sociales, con las juntas de vecinos, con la defensa civil. Se hizo un censo para determinar y clasificar las viviendas. La clasificamos en extrema vulnerabilidad, o sea, en rojo, la que había que reubicar sí o sí, en amarillo, la que el proceso iba a determinar si había que reubicar, y las que están en verde, como la del señor, que no se iban a tocar. Y con esto pudimos hacer un ejercicio interesante y sobre todo yo le pregunto, nosotros hemos reubicado 1.900 familias. ¿Ustedes han escuchado en los medios de comunicación a alguna persona quejándose? Yo le pregunto a ustedes, ¿han visto a alguien que se le ha tratado de manera, vamos a decir, arbitraria o que no se ha cuidado la dignidad? Señores, reubicar a 1.900 familias, 1.900 familias, es mucho. Estamos hablando que el distrito municipal de La Cuesta, Ulises, no tiene 10.000 personas. Eso es reubicar un distrito municipal sin un solo ruido. Y ustedes saben por qué eso se hizo así. Porque nosotros nos ocupamos de cuidar la dignidad de la gente. Yo recuerdo un joven que se llama Melvin Hernández. Melvin Hernández vive abajo del puente de la 27. Bueno, mírenlo ahí. Ese joven que nació, yo le pregunto, ¿por qué tú no te quieres mudar? Me dice, Wellington, ¿cuántos años tú tienes? En ese momento yo tenía 48, ahora tengo 50. Él también. Me dice, yo tengo 48 años también. Y yo nací aquí. ¿Para dónde voy? Pero además, yo tengo una incubadora de ganso aquí en mi casa. ¿A dónde la voy a llevar? Y me decía en ese momento el ingeniero Miguel Bachá, un ingeniero con alta experiencia, una estrella. Este ingeniero me decía, director, déjeme subir, esa casa hay que tumbarla, nos vamos a retrasar 3 meses. Y yo, no, nosotros no vamos a tumbar esa casa, permíteme a mí hablar con él. Y yo duré
casi 3 meses para convencerlo a él. La obra se paró 3 meses, pero se guardó la dignidad de esa persona, porque al final ese es el papel. Es transformar vidas, no atropellar. Es mejorar las condiciones de nuestra gente. Ese es el papel. Y obviamente esa articulación y el vínculo con la gente es lo que nos ha permitido hoy estar ya desarrollando una tercera etapa y caminando hacia una cuarta, que es la que vamos a lograr con la conclusión definitiva de esta importante obra. El saneamiento bien hecho impulsa el desarrollo y ordena el territorio. Hablamos en principio de obras que no se ven, pero sí se sienten. Crea ordenamiento, la gente empieza a vivir mejor. Nosotros hemos entregado 1.300 apartamentos a personas que ya en ese entorno, en Hato del Yaque, están viviendo diferente, con servicios, con escuelas, con una zona franca que se está desarrollando al frente, puestos de trabajo, un cambio real de vida, no retórica, como decía Francisco, voluntad política, como decía Rigoberta, reconocer la voluntad política, la decisión del gobierno dominicano encabezado por el presidente Abinader de invertir lo que haya que invertir sin importar que eso no se veía, pero sí se sentía. Y esa sostenibilidad también construye confianza institucional. Cuando yo dije anteriormente que nosotros presenciamos cómo personas consumían drogas, cómo en ese entorno se criaron niños viendo eso cuando iban al colegio, cuando iban a las escuelas, conforme a las estadísticas de la Fiscalía de Santiago, nosotros hemos eliminado 47 puntos de droga. 47 puntos de droga. Eso también es sostenibilidad. Eso es sostenibilidad. Y es algo que nos llena a nosotros de mucho orgullo. La gestión sostenible en su funcionamiento tiene que reproducirse y abrirse a nuevos retos. Y precisamente Arroyo Gurabo, con el resultado que ha arrojado, ha invitado a que, y ha sido el proyecto que ha protagonizado la transición de obras de saneamiento, que debo decir, y aquí algunos, está don Percio y don Silvio, reconocer al presidente Balaguer, porque nosotros hemos construido el alcantarillado sanitario o la planta de tratamiento de Castillo, que había sido una planta que la construyó Balaguer y cuando llegamos estaba vuelta una posilga. La planta de tratamiento nueva del municipio de Baní, que también estaba fuera de servicio y la había hecho Balaguer. Igualmente la de Pimentel, para mencionar algunas, porque hay que reconocer también las cosas que se hicieron bien. Pero este proyecto ha sido el protagonista de la transformación de poder hacer obras de saneamiento que no se ven, pero que sí nosotros estamos visibilizando, creando entornos que está disfrutando la gente, y esa obra ha sido el vehículo para que hoy podamos decir en este Expo Sostenible, en su versión número 2, que la República Dominicana ya inició el proyecto más ambicioso en la historia de la República Dominicana en materia de saneamiento y agua, que es el saneamiento universal de zonas costeras y turísticas, que contempla la intervención de Boca Chica, donde se van a colocar más de 250 kilómetros de tubería, un emisor submarino, 7 estaciones de bombeo, una planta de tratamiento. Igualmente, el alcantarillado y solución sanitaria de San Pedro de Macorís,
de La Romana, de Higüey y de Bávaro Punta Cana, con una inversión de más de $1.000 millones para impactar a millones de personas. Esto es sostenibilidad, esto es voluntad política. La sostenibilidad no es un concepto aislado, la sostenibilidad es todo. Y esas son las enseñanzas que nosotros hemos podido aprender precisamente de obras de esta magnitud, de esta naturaleza. Pero para esto, también la sostenibilidad nos ha enseñado que para lograrla se necesita valentía para debatir, humildad para escuchar, técnica para tomar decisiones y visión para transformar. Lo mejor de la sostenibilidad está por venir. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y que se sienta ese aplauso para el señor Wellington Arnaud, director de INAPA, por recordarnos que la sostenibilidad no es solo una aspiración, es una responsabilidad que se gestiona, se ejecuta y que se mide. Quiero pedirle que por favor regrese con nosotros al escenario para hacer una fotografía oficial. En este momento también me permito llamar a los representantes del CODES, a la señora Indira Lorenzo, que nos acompañe para hacer la fotografía oficial, y también a los demás representantes, Francisco, Percio, para dejar plasmado este momento tan especial que de hecho también reafirma el compromiso del señor Wellington con la sostenibilidad en el marco de Expo Sostenible 2026. Y nosotros vamos a pasar ahora a un espacio de reflexión. Vamos a iniciar con el corazón de Expo Sostenible. Vamos a empezar con las discusiones, a tomar decisiones, y vamos a entrar en uno de los grandes temas que tocaremos en este espacio. Vamos a hablar en breves minutos de la gestión del agua, pues sin la gestión del agua no hay desarrollo posible.